Días a todas las personas que nos acompañan hoy para la mesa redonda titulada A un año de las reformas ALEPA, organizada por y para las personas técnicas académicas en el marco del Encuentro Permanente de Personas Técnicas Académicas de la UNAM. Yo soy Penélope, tengo 16 años de antigüedad en nuestra querida UNAM y trabajo como técnica académica titular C en el Instituto de Geociencias en el área de cartografía digital y percepción remota. Soy también persona orientadora comunitaria, colaboro con la CINIG del Instituto de Geociencias y actualmente estoy en comisión en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género para desarrollar un proyecto de investigación que busca determinar los factores que influyen en permanencia y abandono de las estudiantes del posgrado en Ciencias de la Tierra. Ahora voy a dar paso a la presentación y lectura de las semblanzas de las personas que nos acompañan. Voy a nombrarlas en orden por alfabético. La doctora Lucía Patricia Carrillo Velázquez es técnica académica titular C de tiempo completo definitiva, es SNI 1 y PRIDE D y ha recibido el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz en el 2023. Tiene un postdoctorado en ciencia básica, es doctora en ciencias de la administración, maestra en administración de organizaciones, ingeniera en computación y enfermera. Eh, Está adscrita al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH. Ahí es coordinadora del laboratorio TIDI de Tecnología e Investigación Docencia Interdisciplinaria y de la RACE, que es la Red Internacional de Acción Social Efectiva. Ella es responsable de un proyecto de investigación humanística en el CECITI, de un proyecto bilateral educativo entre México y Colombia de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de un proyecto PAPIME. Ha sido integrante del grupo de trabajo de la ONU para formular políticas públicas internacionales para el acceso a la Internet. Es secretaria académica de un programa de posgrado de la UNAM y jefa del Departamento de Cómputo del CEICH. También es representante de técnicos académicos del área de las ciencias sociales en el Consejo Universitario, ha sido representante en el Consejo Académico del área de las ciencias sociales, es integrante de las comisiones dictaminadoras de la División de Ciencias Sociales en la Facultad de Ingeniería, el Centro de Investigaciones sobre Latinoamérica y el Caribe y la Facultad de Contaduría y Administración. También es integrante de la Comisión Evaluadora PRIDE del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Después voy a presentar a la doctora Ilayali Guadalupe Labrada Gutiérrez. Ella es técnica académica titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con una antigüedad académica de 32 años. Es doctora, maestra y licenciada en Derecho, especialista en Derecho de la Información. Obtuvo el grado con mención honorífica y medalla Alfonso Caso por estudios de especialidad. Es secretaria técnica de la revista de estudios en Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas. También es consejera propietaria de los técnicos académicos ante el Consejo Técnico de Humanidades, profesora del posgrado de la Facultad de Derecho de la asignatura Técnicas de Investigación Jurídica y profesora invitada de la Universidad Autónoma de La Laguna de las asignaturas Derechos Humanos y Técnicas Legislativas y Jurisprudenciales. Después, la doctora Hortensia Moreno Esparza es escritora, editora universitaria y feminista. Está adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Ella obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana en la sede de Xochimilco. Es investigadora nacional nivel 2 por el SNI, ha dirigido las tesis de más de 50 estudiantes de licenciatura y posgrado y desde 2016 dirige la revista Debate Feminista. También ha publicado trabajos de investigación, además de novelas, relatos, literatura infantil y ensayos en diferentes medios editoriales y periodísticos.
También tenemos a la doctora Teresa Pi Puig, es técnica titular C del Instituto de Geología. Ella realizó la licenciatura en Geología en la Universidad de Barcelona y obtuvo el grado de doctorado en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. En 2002 se incorporó al Instituto de Geología como responsable del Laboratorio de Difracción de Rayos X, función que continúa desempeñando actualmente dentro del ANGEM, que es el Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía. Su trabajo se ha centrado en el área de la mineralogía, aplicando herramientas de esta disciplina tanto en proyectos de ciencia básica como de carácter aplicado. Desde 2024 también es responsable del aula docente de mineralogía Fernando Ortega Gutiérrez del Instituto de Geología. Ha contribuido a la publicación de numerosos artículos en revistas indexadas en el Science Citation Index. Participa en cursos de literatura y licenciatura y posgrado, perdón, asesora a estudiantes de distintos niveles académicos y colabora activamente en actividades de divulgación en los ámbitos de la cristalografía y la mineralogía. Ha participado como representante del personal técnico académico del Instituto de Geología en su consejo interno, así como en la comisión del PRIDE de dos institutos. Es miembro del ESNI nivel 2 y en 2018 recibió la distinción Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM. Ella también es actualmente consejera propietaria en el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el CETIC. Nuestro compañero Daniel Rodríguez Osorio es ingeniero en computación, pertenece a la unidad de cómputo del Instituto de Geofísica de la UNAM. Cuenta con 16 años de antigüedad académica y con 21 de experiencia laboral. Actualmente cuenta con el nivel C del programa de estímulos PRIDE, ha sido presidente del Colegio del Personal Académico del Instituto de Geofísica durante los periodos 2019-2021 y 2024-2026. Fue representante de técnicos académicos ante el Consejo Interno de su entidad durante el periodo 2023-2025 y actualmente es representante suplente de técnicos académicos ante el CETIC por la fórmula Pi Rodríguez. Desde hace ya varios años ha tenido interés por estudiar la normatividad de la UNAM y por mejorar la figura del técnico académico en nuestra máxima casa de estudios. Considera importante la participación activa de las personas técnicas académicas en la vida institucional de nuestra universidad. Bueno, pues antes de cederles la palabra a nuestras participantes, a nuestro participante, les invito a todos, a todas, a todos a que nos acompañen a ver este pequeño video que prepararon nuestros compañeros, que resume el objetivo de esta mesa. Entonces, si por favor me apoyan para presentar el video. ¿Eres técnico académico de la UNAM? ¿Sabes qué se modificó para nosotros en el 2025? En marzo del 2025 se aprobó la reforma del Estatuto del Personal Académico. En esta nueva versión del Estatuto se incluyen modificaciones a 23 artículos, pero el número no es lo importante. Lo más importante es el fondo de esta reforma. Antes, el Estatuto de 1988 nos colocaba como una figura de apoyo, con funciones poco claras y reconocimiento limitado. Con las reformas de 2025 se nos reconoce como personal académico explícitamente. Ahora se establece claramente que realizamos funciones técnicas especializadas que contribuyen de manera activa a la investigación, docencia y difusión de la cultura, pero también realizamos funciones técnicas transversales y de gestión muy importantes para la universidad. La reforma reconoce que podemos participar en investigación, colaborar en publicaciones, asumir actividades académico-administrativas y, por supuesto, impartir docencia especializada. También cambia la lógica de evaluación. Ahora, no solamente se toman en cuenta los productos tradicionales, se abre un reconocimiento al desarrollo metodológico, la infraestructura, los proyectos técnicos y la formación especializada. Además, se fortalece nuestra participación en comisiones dictaminadoras, órganos colegiados, impulsando nuestra evaluación por pares con experiencia afín.
Pero aún hay muchos pendientes importantes por atender. Por ejemplo, no se resolvió el emeritazgo o el año sabático para técnicos académicos y el hecho que desaparecen las equivalencias de grado en 6 años a partir del momento de la aprobación de esta reforma. Después de más de 30 años, hay un avance claro. El reto ahora es que estos cambios se reflejen en la práctica cotidiana. Infórmate, participa y haz visible tu trabajo. Muy bien, muchas gracias. Y pues ahí ven las reacciones. Parece que les gustó mucho este video. Está muy conciso, muy informativo. Muchas gracias a las personas que lo realizaron. Muy bien, entonces, si les parece, damos paso a las participaciones. Estamos considerando más o menos que nuestros compañeros, nuestras compañeras, reflexionen a partir de un par de temas de interés, más o menos 5 minutos por tema, y vamos a hacer 2 rondas. Entonces, para la primera ronda, quisiera empezar con la doctora Teresa Pi, quien, para quienes están incorporando, es consejera propietaria en el Consejo Técnico de la Investigación Científica, el CETIC, y trabaja en el Instituto de Geología. Y quisiera preguntarte, Teresa, con base en tu experiencia en el CETIC, si nos puedes indicar cuáles crees que son los principales logros a un año de la reforma LEPA. Muy bien, muchas gracias, Penélope. También antes de empezar quiero agradecer a todos los que están acá, pues escuchándonos, siguiendo esta mesa y evidentemente también al encuentro, las personas que están detrás de esta iniciativa que es el encuentro de las personas permanente, de personas técnicas que pues en todo momento han ofrecido ayuda y entusiasmo para esta actividad. Muy bien. Fíjense que yo tengo 8 meses ahora como consejera representante y voy a intentar de una manera breve, expresar lo que yo creo que son logros importantes, que igual pueden considerarse pequeños, pero a mi entender son grandes logros. El primero que yo querría mencionar es el del reconocimiento académico. En el interior del CETIC, en los dictámenes, en lo que tal como se expresan pues, las personas que estamos ahí, tanto investigadores como técnicos, se está empezando a reconocer de manera más clara el trabajo técnico especializado de los técnicos y se está entendiendo que ese trabajo es un trabajo académico y no es únicamente un trabajo de apoyo. Tanto, pues eso lo debemos no a nuestra intervención, sino evidentemente a las personas que nos precedieron en este cargo y por tanto nosotros hemos seguido insistiendo y en realidad pues esta palabra, esta forma de expresarse, aunque pues igual no se haya interiorizado y aún este efecto no haya llegado a las comunidades, es muy importante que ya no se está usando pues el mismo vocabulario y la misma forma de expresarse. Todo eso yo lo considero un logro. El segundo logro que también estoy percibiendo es que los criterios de evaluación realmente empiezan a ser más amplios. Se están ajustando mejor a lo que realmente hacemos, pues lo que se mencionaba un poco en el vídeo, ¿no? Desarrollos tecnológicos, la lista es infinita, ¿no? Pero servicios analíticos, desarrollo de metodologías, actividades de gestión, todo eso se está mencionando cada vez más como actividades propias de nuestro colectivo y, por tanto, actividades que tienen que ser consideradas, perdón, cuando nos evalúen. Y en ese sentido, eso es, creo que, un reconocimiento de que todo este conjunto de actividades no solo es importante para los técnicos académicos, sino también para el colectivo de los investigadores que quieren, pues, lanzarse a proyectos multi y pluridisciplinarios. Y para eso necesitan todas estas, pues estas nuevas actividades que antes o no habían sido suficientemente consideradas.
El tercer logro, ese creo que es más evidente para todos. El tercer logro es que estamos participando en comisiones y eso nos da voz y nos permite participar en la toma de decisiones. Y lo más claro para todos es pues nuestra incorporación en las comisiones dictaminadoras. En ese caso ha sido muy simple la implementación porque como viene descrita esa implementación en los nuevos, en el EPA nuevo, en los artículos que van del 82 al 86, eso se ha producido de una manera inmediata y el efecto es muy notorio. Aparte, pues de esta participación en las comisiones, tenemos que entender que eso significa que también estamos siendo evaluados por pares y este pues es un logro súper importante porque en general va a implicar una evaluación un poquito más justa porque la hacen personas con mayor conocimiento. Hay una cuestión que aquí quiero mencionar, que es a veces parecería que la evaluación, si está hecha por pares, va a ser más fácil. No, puede ser que el nivel de exigencia, precisamente porque los técnicos académicos conocen bien el trabajo técnico académico, sean un poco más exigentes. Por tanto, también es la recomendación que documentemos mucho mejor y muy detalladamente nuestros expedientes. Y finalmente hay un tema que a mí me parece es sutil y quizá pues yo creo que en las comunidades no se ha percibido, pero yo creo que está ahí y que yo tenía muchos años también esperando que un poquito eso se diera, que es que se está fortaleciendo claramente nuestra identidad como técnicos académicos. ¿Por qué? Porque eso nos empieza a evaluar básicamente por nuestra trayectoria propia. Eso no significa que podamos hacer lo que queramos, sino que tenemos que estar evidentemente trabajando en grupos, en departamentos, pero podemos ser un poquito evaluados de una manera un poco más independiente que éramos en el pasado y no tenemos forzosamente, en mi caso esta experiencia es un poco traumática, de tener que encajar en el perfil concreto de un investigador. Y ese es un logro importantísimo que yo creo que próximamente ya se va a plasmar. Tanto esos son los 4 puntos. Evidentemente hay muchos retos en lo que sería, aparte de estos pues logros, habrá muchos retos, pero creo que van a ir saliendo a lo largo de esta mesa redonda. Muchas gracias, Tere. Aprovecho el espacio para también a quienes se están incorporando recordarles que pueden hacer sus preguntas por medio del chat y al final vamos a dar tiempo para atenderlas. Y por otro lado también que la constancia de asistencia al evento se genera a partir del registro, no es necesario que realicen ninguna cosa adicional y la van a recibir a sus correos registrados en un lapso no mayor a 15 días. Entonces, ahora sí doy paso a la participación de la doctora Hortensia Moreno Esparza, quien, para quienes están integrando, es académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Hortensia nos hablará de su experiencia en la solicitud de cambio de figura académica. Yo he de confesar que me llamó la atención que finalmente la persona académica que solicita este cambio sí tiene que renunciar a su definitividad, lo cual me parece cuestionable. Entonces, le vamos a dar la palabra a Hortensia para que nos cuente qué ha pasado en su caso, si la comisión dictaminadora no ha convocado al concurso especial cerrado que tendrían que hacer para su cambio de figura. ¿Cuántos meses han pasado desde que, Hortensia, presentaste tu solicitud? No sé si nos quieras, puedas platicar de todo esto o algo de esto. Hortensia, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Penélope. Yo preparé un texto escrito porque últimamente ya no me siento cómoda nada más hablando como loca. Entonces, se los voy a leer. Me di que dura 10 minutos, es toda mi participación. Les pido una disculpa por leer, pero realmente creo que es lo que me conviene en este momento más. Voy a hablar en efecto del tema del cambio de figura y les leo. Desde el día en que el Consejo Universitario aprobó las reformas que nos reúnen hoy aquí, me he estado preguntando por la conveniencia o inconveniencia de tramitar mi cambio de figura académica. La primera consideración, por supuesto, tiene que ver con los requisitos para el cambio que cumplo. La segunda, con la increíble cantidad de tiempo y esfuerzo que ha requerido compilar mi expediente con sus respectivos comprobantes. La tercera, el hecho de que se trata de un trámite completamente nuevo, sin antecedentes, sin referentes. Y la cuarta, que es muy personal,
mi edad, mi antigüedad y el enorme cansancio prehistórico acumulado a estas alturas del partido. Al final del cuento ganó la opción de tramitar el dichoso cambio de figura, aunque al principio tuve muchas dudas, incluso después de formular la solicitud a mi secretaría académica y de entregarle mi expediente. Pero al final se me impuso la idea de que mi cambio de figura individual, al igual que todos los movimientos mediante los cuales aprovechemos las reformas del EPA, tiene un importante significado simbólico para las personas que hemos hecho carrera en la UNAM como técnicas académicas y también para quienes continuarán haciéndolo de aquí en adelante. Esto es lo que quiero desarrollar a continuación. Creo que la dimensión más relevante de las reformas se relaciona con un largo trabajo de organización de quienes formamos este conglomerado difuso y complejo. Un antecedente digno de tomarse en cuenta es nuestra presencia en el claustro para la reforma del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, que funcionó entre 2005 y 2007, y al cual pertenecí como representante electa. A pesar de que el ejercicio colectivo fue sumamente estimulante, el resultado de la cantidad de trabajo y discusiones invertidas en ese espacio fue un hermoso documento que se quedó encajonado durante, digamos, 2 décadas. Sin embargo, desde ese momento empezaron a suceder cambios para nosotras. Voy a hablar en femenino porque además somos la única figura de las que están catalogadas en el EPA en donde somos mayoría de mujeres. Entonces piensen que es femenino genérico. Bueno, cuando les digo que para mí el cambio de figura individual en este momento de innovación y experimentación tiene un importante significado simbólico, me estoy refiriendo a la situación de la figura de técnico académico que he experimentado a lo largo de 41 años que cumplo el mes, No, pues está. pero en particular a lo que discutimos en ese extraño espacio hace 20 años. Piensen esto. Cuando yo ingresé como técnica académica asociada C por concurso de oposición abierto en 1985, no teníamos representación en ninguno de los órganos colegiados que clasificamos como autoridades, es decir, donde se toman las decisiones. Si acaso pertenecíamos a un consejo interno, se debía a la buena voluntad de algún director, pero no teníamos representación en consejos técnicos ni en el consejo universitario, por supuesto, en comisiones evaluadoras o dictaminadoras, mucho menos. Cuando en 1990 se implementó el programa de estímulos, que ahora denominamos PRIDE, nuestras evaluaciones las realizaban nuestros jefes inmediatos. Nuestra figura no aparecía ni por casualidad en las convocatorias para obtener financiamientos como las de PAPIME o PAPIT. Ciertamente, todavía en la actualidad no podemos figurar ni como coordinadoras de un programa de posgrado, ni como tutoras de estancias postdoctorales. Esas labores están reservadas para quienes tienen nombramiento de investigador o de profesor de carrera. Por no hablar de la posibilidad de un emeritazgo. Es impensable que alguien con nuestra figura aspire siquiera a la... Como nos gustaba frasearlo a mi amiga Lili Buch y a mí, digamos que éramos ciudadanos de segunda. Todavía hoy nuestra inserción en la UNAM es por lo menos complicada y las otras dos figuras de tiempo completo vigentes en la actualidad tienen derechos que nosotras todavía no compartimos. Por ejemplo, el famoso año sabático, lo cual es interesante porque en otras universidades como la UAM, las personas con nombramiento de técnico académico sí disfrutan de sabático. Cuando comenzamos a discutir en el foro público que es la UNAM esta disparidad, se recurrió a una explicación relacionada con la división social del trabajo. Nuestras labores, aunque indispensables para el desarrollo de las labores sustantivas, no eran esas sacrosantas actividades, sino labores de apoyo. De alguna forma, en esa primera interpretación nos habíamos convertido en the help, o para decirlo en español, en alguna clase de servidumbre.
Fue difícil superar esa visión un tanto instrumental y utilitaria de la figura de técnico académico en la UNAM. Esa fue una de las discusiones duras en el claustro y creo que todavía no acaba de cerrarse, que se dejara de pensar nuestro trabajo como de apoyo a las labores sustantivas. Pero se originó otra discusión. ¿Cuál era nuestra posibilidad de participar directamente en las labores sustantivas? Tengo una anécdota un poco ridícula, la de un director que en algún momento propuso a un órgano colegiado que nos prohibieran hacer investigación, sin comentarios. En cuanto a la docencia, no sé si todavía se necesita una autorización del Consejo Técnico si queremos dar clases dentro de nuestro horario laboral. Es decir, en la lógica de nuestra meritocrática y no obstante vertical y jerárquica institución que se continúa en este interesante celebración de los 475 años con la Real y Pontificia Universidad de México, la división social del trabajo entre las figuras de tiempo completo implicaría varias asunciones del sentido común. Una, que la investigación y la docencia son territorios separados, en lugar de asumir, como lo hace muchísimas otras instituciones de educación superior, la figura profesor investigador como una unidad inseparable. Dos, que el trabajo técnico no es trabajo académico. Tres, que las personas contratadas como técnicas académicas no realizamos de manera directa ni docencia ni investigación. Solo brindamos nuestro apoyo para que esas labores se realicen. Y de hecho, hay una oposición beligerante al reconocimiento de esas labores cuando nosotras las realizamos, lo cual puede ser un alivio porque no tenemos la obligación de dar clases ni de publicar papers, pero sobre todo es un argumento para establecer nuestro lugar en la institución y legitimar la limitación de nuestros derechos. Yo creo que la participación en esta ventanita de movilidad que nos permite hacer el dichoso cambio de figura, puede significar un importante cambio en la cultura de nuestra institución, en la medida en que nos permita combatir ese prejuicio tan profundamente arraigado en la mentalidad universitaria de que existe una separación insalvable entre lo que hacemos las técnicas y lo que hacen las académicas. El lapsus, incorregiblemente enquistado en nuestras hablas cotidianas, dice mucho, porque nos escamotea precisamente el atributo que nos hace pertenecer con todo derecho a la comunidad universitaria. En determinado momento, esa separación se interpreta como una condición esencial del ser y no es que las técnicas no realicemos actividades académicas, sino que parecería que no podemos realizarlas, que no tenemos la capacidad para dar clases o conducir una investigación. El cambio de figura quizás empuje hacia un replanteamiento de la división social del trabajo, pensada como una frontera infranqueable y como un marcador definitivo de estatus social. La movilidad entre figuras quizá despierte otras inquietudes, pero permitirá afirmar nuestro derecho a participar de manera directa y autorizada en las labores sustantivas de la UNAM y su reconocimiento institucional. Pero además tiene que combatir otro de los mitos flotantes en el imaginario colectivo de nuestra cultura institucional, el de que las labores sustantivas se realizan de manera individual, cuando en realidad el trabajo académico es un esfuerzo colectivo que suma las aportaciones de equipos complejos sin cuya participación sería imposible avanzar. Y dentro de ese esfuerzo, el trabajo técnico académico especializado, profesional, en constante actualización, es uno de los pilares fundamentales de la vida universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Hortensia. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas por medio del chat y al final daremos tiempo para atenderlas, por favor. Muy bien, entonces vamos a continuar con el ingeniero Daniel Rodríguez, para quienes se están integrando, él es consejero
en el Consejo Técnico de la Investigación Científica y trabaja en el Instituto de Geofísica. Daniel, ante la eliminación de las equivalencias para lograr promociones, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Crees que es una resolución útil o una resolución que nos puede perjudicar a las personas técnicas académicas? Adelante, por favor, Daniel. Muchísimas gracias, Penélope. Gracias a todos los que están conectados por tomarse el tiempo, el espacio de escucharnos. Eh, Hortensia, muchas gracias. Qué gran intervención, Tere, gracias. Quiero mencionar, antes de entrar de lleno al tema, que Tere fue la autora, Tere Pi, fue la autora de el guión del video. Entonces, pues hay que otorgarle su mérito a quien lo merece. Ahora, Penélope, para hablar sobre las equivalencias de grado, bueno, pues lo que te puedo mencionar es lo siguiente. Nosotros los técnicos académicos todavía podemos hacer uso de las equivalencias de grado para aspirar a la superación laboral subiendo de categoría o nivel. Esto quiere decir que si para aspirar a una categoría o nivel es necesario contar con un posgrado, ya sea una maestría, un doctorado, y solo tenemos el grado de estudios de licenciatura, por ejemplo, que es mi caso, eh, soy ingeniero en computación, no tengo posgrado, pero si hemos estado en continua actualización, tomando cursos, tomando talleres, tomando diplomados, y además de esto tenemos una carrera académica sostenida, podemos solicitar una promoción a un nivel o categoría superior al que ostentamos en este momento o en cualquier momento. Existen varias entidades de la UNAM que tienen documentos internos que plasman los requisitos específicos para solicitar una promoción argumentando la equivalencia de grado. Entre un poco de la investigación que hice, me encontré que la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Facultad de Ingeniería, el Colegio de Ciencias y Humanidades, por citar algunos, tienen lineamientos bien delimitados para la cuestión de las equivalencias de grado. Ahora bien, vámonos a escarbar un poquito en las versiones del EPA. ¿Qué nos dicen al respecto? En la versión de 1988 podemos encontrar alusión a las equivalencias de grado en el artículo 13, cuando se habla de la preparación equivalente. Dentro de los requisitos para obtener cada categoría y nivel, por ejemplo, y voy a citar textualmente una parte del artículo 13 de la versión del EPA de 1988. Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido a la categoría de técnico académico titular son, para el nivel A, por ejemplo, tener grado de maestro o preparación equivalente. Aquí es donde entran las equivalencias de grado. Y haber trabajado un mínimo de 3 años en la materia o área de su especialidad. Eso es lo que nos dice la versión del EPA de 1988. Pero, ¿qué nos dice la versión del EPA actual? La versión del EPA del 2025. Si nos remitimos al mismo artículo 13, podemos observar que para los niveles de la categoría asociado en sus 3 niveles A, B y C, se pide estrictamente tener el grado de licenciatura, entre otros requisitos. Para la categoría titular, se pide maestría para los niveles A y B y doctorado para el nivel C. Por ejemplo, para el caso de una promoción a técnico titular B, la reciente versión del EPA dice lo siguiente, y lo voy a citar textualmente. Los requisitos mínimos para ingresar o ser promovido a la categoría de personas técnicas académicas titulares son, para el nivel B, inciso A, tener grado de maestría afín a un campo o área técnica especializada. Desaparece la leyenda preparación equivalente. Ojo. Inciso B,
contar con un mínimo de 3 años de experiencia profesional en el campo de su área o especialidad, e inciso C, acreditar el dominio de las actividades técnicas especializadas. He aquí la mala noticia. Se han suprimido las equivalencias de grado para promocionarnos a una categoría o nivel superior al que ostentamos actualmente. Pero existe un consuelo. Se decidió dejar por 6 años más las equivalencias de grado, contando a partir de la entrada en vigor de la nueva versión del EPA. Al momento ha transcurrido un año, así es que nos quedan 5 años para hacer uso de las equivalencias. Es muy importante mencionar esto, ya que aquellos colegas que tengan licenciatura, pero tengan también la preparación, conocimientos y habilidades demostrables en un nivel de posgrado, podrán aún someter su documentación solicitando su promoción utilizando las equivalencias de grado. Personalmente, veo un hueco en la nueva versión del EPA en cuanto a la superación profesional. Han omitido las equivalencias de grado para poder promocionarse. Me pregunto entonces, ¿cuáles son las vías mediante las que podemos obtener un grado académico mayor? Por ejemplo, los que estamos o contamos únicamente con grado de licenciatura. Buscando, encontré que la superación académica se puede llevar a cabo mediante el programa PASPA. ¿Qué es el PASPA? El PASPA es el programa de apoyos para la superación del personal académico de la UNAM, el cual en su convocatoria 2026, que se publicó en enero en Gaceta, en el apartado de condiciones generales nos dice lo siguiente. El PASPA Nacional otorgará apoyos económicos a personas académicas de la UNAM para la realización de estudios de posgrado. Recordemos que la nueva versión del EPA ya también nos reconoce como personal académico. Entonces, pues aplica esto. El PASPA Nacional otorga apoyos económicos a personas académicas de la UNAM para la realización de estudios de posgrado y no solo eso, estancias sabáticas o estancias de investigación, aunque estas últimas dos hacen uso en su mayoría los investigadores. También nos dice que las personas postulantes deberán contar con título de licenciatura o grado académico superior y con alguno de los siguientes nombramientos: personal académico de tiempo completo o medio tiempo, lo cual lo cubrimos los técnicos académicos. En su apartado quinto también nos dice que se deberá presentar la solicitud acompañada de la documentación necesaria a la subcomisión de superación del personal académico de su entidad. Es decir, en cada entidad debería existir esta subcomisión. Las solicitudes van a ser evaluadas por esta subcomisión. Bueno, ¿qué otra opción tenemos aparte del programa PASPA? Con el programa PASPA, bueno, pues aparte de un apoyo económico, pues también tenemos que solicitar la autorización a nuestro consejo interno o consejo técnico para elaborar o para integrarnos a los estudios de posgrado, lo cual es un trámite normal dentro de la universidad, por lo menos en mi entidad así ha sido. Pero ¿cuál es la otra opción? Bueno, hoy en día hay instituciones académicas que ofertan estudios de posgrado en línea, 100% en línea. Quizás esta sea una opción para nosotros sin que esto interfiera con nuestras actividades sustantivas y que no interfiera tampoco con las 40 horas que prestamos de servicio semanal a nuestra universidad. Ya para cerrar, mis recomendaciones serían las siguientes. Número 1, mantenernos activos y productivos en todo momento. Número 2, actualizarnos en el área de nuestra especialidad, tomando cursos, talleres, diplomados, etc.
A quienes les sea posible, aprovechar que las equivalencias de grado serán válidas por 5 años más y meter su solicitud de promoción. Como último punto, yo les aconsejaría buscar la superación académica mediante estudios de posgrado, informándose adecuadamente sobre los lineamientos internos de cada dependencia y también indagar más a fondo sobre el programa PASPA. Esto sería todo en cuanto a mi primera intervención. Mil gracias. Muchas gracias, Daniel. Interesante. Muy bien, para quienes están integrando, les recordamos que pueden hacer sus preguntas por medio del chat y al final daremos tiempo para atenderlas. Y vamos a continuar con la doctora Patricia Carrillo, quien es representante de las personas técnicas académicas del área de las ciencias sociales en el Consejo Universitario y académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH. Pati, tú mencionas que entre los avances de la reforma está el hecho de que seamos evaluados por comisiones donde ya existen pares académicos y pues te quisiera preguntar si podrías hablarnos más de eso, si tú o algún colega forman parte de alguna de estas comisiones evaluadoras, si es así, cuál ha sido tú o su experiencia y por otro lado que nos comentes por qué consideras que es tan relevante que podamos participar en estos espacios. Por favor, Pati, adelante. Muchísimas gracias por darme la palabra. Antes que nada, pues aprecio mucho la consideración de esta invitación a las personas que organizan el panel y de manera muy especial la atención de nuestros colegas técnicas y técnicos académicos que hoy nos escuchan a través de este panel por la relevancia que tiene para nosotros, para la comunidad de técnicos y técnicas académicas. Yo me voy a permitir, y si ustedes también me lo permiten, creo que es muy pertinente hacer un reconocimiento explícito a nuestros colegas que nos precedieron en este que, en mi opinión, ha sido un gran movimiento académico hacia dentro de la propia universidad, y entre ellos, por supuesto, a la maestra Hortensia, recuerdo también a Luis Torres, a Antonio Ramírez, por ejemplo, entre otros colegas que han participado inicialmente en este movimiento dentro del Consejo Universitario. Pero también quiero reconocer a quienes me acompañaron y con quienes hicimos el equipo en el Consejo Universitario, que desde 2019, desde el CACS y otras áreas, pudimos reformular los lineamientos PRIDE, para que desde los lineamientos PRIDE estableciéramos claramente todas las actividades que hacemos y se pudiera evaluar de otra manera a los técnicos académicos. Logramos, y digo logramos, no yo con quienes estábamos ahí, sino todos logramos, por ejemplo, que se quitara aquella carta que nos daba el jefe inmediato, donde no solamente opinaba y era casi determinante la evaluación que se nos daba en el PRIDE, sino que, a diferencia de las otras figuras, limitaba incluso nuestra participación, es decir, no podías ni siquiera hacer tu solicitud PRIDE si no tenías esa carta. En este caso también quiero reconocer a quienes estuvimos en el Consejo Universitario y pudimos participar en el diseño de estos cambios a la reforma de LEPA, a quienes pudimos estar ahí en diversas reuniones con las autoridades gestionando la mejor forma en que pudieran darse los cambios. Y ahí menciono a Esperanza Duarte, a Salvador Ramírez, a Víctor Ramírez, a la maestra Alma, a la maestra Eli García, perdónenme si olvido a alguien, pero creo que es importante mencionarlos porque es un trabajo arduo, que por cierto y por supuesto es en representación de todos y todas que estamos aquí, porque finalmente llevábamos su voz al Consejo Universitario. Doy respuesta a las preguntas y sí, efectivamente, a partir de esta reforma al Estatuto del Personal Académico, en la actualidad ya somos evaluados por una comisión
que integra pares académicos, aunque hemos de considerar que aún no con la representación suficiente, porque en las comisiones cabe señalar que en su mayoría sí se han conformado estas comisiones, tanto la evaluadora PRIDE como las dictaminadoras, y se han conformado de acuerdo a los lineamientos que ya marcan las propias reformas del EPA, considerando que en las dictaminadoras solo hay un representante de técnicos académicos electo por la comunidad académica, pero resulta que quienes votan eligen al representante de técnicos académicos no son solo técnicos académicos, sino también investigadores y profesores de tiempo completo. Y el segundo integrante, técnica o técnico académico, pues es designado por los consejos académicos del área. Ahí podemos ver la calidad y la cantidad de la representación que aún tenemos en estas comisiones, en estos cuerpos colegiados. Por ejemplo, puedo decirles que sé por la representante del Colegio de Ciencias y Humanidades que ahí aún no se han incorporado los técnicos académicos a las comisiones dictaminadoras. Puedo decirles que sí, varios colegas ya formamos parte de estas comisiones, de estos cuerpos colegiados, e incluso, como ya lo hemos visto, incluso formamos parte de dos comisiones de manera simultánea. Aquí hay que mencionar que no somos muchos técnicos académicos que queremos participar. Hay muchos quienes todavía no quieren participar, pero lo peor aún creo es que muchos de los técnicos y técnicas académicas aún no cumplen con los requisitos para poder participar en estas comisiones. Esto, por supuesto, que nos lleva a observar la complejidad y la relevancia de las reformas. Por una parte, obtenemos la participación en comisiones, que es todo un logro, pero también necesitamos cumplir los requisitos con los cuales el grueso del sector técnico académico no cuenta con ellos. Para cumplir con estos requisitos necesitamos la promoción o la definitividad, y ahí se intersecta esta situación de las promociones que mencionaba mi colega que me antecedió. Pero por otro lado, cuando se solicita la promoción y la definitividad, no hay celeridad en los procesos operativos. Por ejemplo, en prepas, donde la mayor parte del personal es auxiliar, nivel que por cierto desaparece, el secretario general recién informó que falta resolver el 40% de las solicitudes que se presentaron desde el año pasado a partir del cambio de las reformas. Y los más atrasados son aproximadamente el 10% de quienes hicieron la solicitud. En adición, no se abren ya concursos para obtener la definitividad. Mi experiencia, contestando a otras las preguntas en mi participación en estas comisiones, de verdad que ha sido muy, muy grata. En lo particular, he podido integrarme al trabajo colegiado de las comisiones. Yo participo en la evaluación de técnicos académicos cuando estoy en estas comisiones, pero lo más importante, también participo y hago evaluación de las otras figuras. También evalúo investigadores y también evalúo profesores de tiempo completo. De esta manera, los integrantes de las comisiones en las que he participado, así como las autoridades de las entidades, me han tratado con mucho respeto y sobre todo con reconocimiento académico. La reforma en su conjunto me parece que ha sido muy, muy relevante, porque habla de una universidad nacional que se actualiza de acuerdo con la evolución del sector educativo, pero sobre todo porque es congruente con un contexto sociohistórico del país, pero también del mundo. Nuestra participación en comisiones evaluadoras y dictaminadoras abre la oportunidad de una universidad que incrementa su capital intelectual y potencia la capacidad de desarrollo, crecimiento e internacionalización, porque ahora, además de todos los beneficios que pudiera significar de manera personal e individual,
también tiene la posibilidad de reconocer muchas actividades y productos y además de diversificarlos, tanto en la investigación, en la educación y sobre todo en la incidencia social, porque antes todos esos productos se invisibilizaban y hasta en muchas ocasiones se sancionaban con la normatividad anterior y con muchos de los lineamientos locales y particulares que mis colegas han mencionado aquí. La universidad así amplía la posibilidad de financiamiento externo para su labor académica en un momento que el presupuesto federal asignado se mantiene. Sí, sí nos dieron el mismo presupuesto del año pasado y estoy en la Comisión de Presupuesto del Consejo Universitario, pero también el que se mantenga el presupuesto hace que este no sea suficiente y sobre todo no sea consistente con el crecimiento inflacionario del país. Esta modalidad de financiamiento externo es posible también para los técnicos académicos, quien ahora sí podemos postular como responsables de proyectos en programas y convocatorias, no solamente en la propia universidad, sino programas y convocatorias que hasta el año pasado estaban totalmente cerradas para los técnicos académicos, como se ha mencionado, y como es el caso de los proyectos que antes eran CONACYT y ahora son CECITI. Si bien algunos técnicos académicos, sobre todo del CETIC, podían tener proyectos, eso estaba limitado a la voluntad de las autoridades. En la actualidad ya podemos tener todos los técnicos académicos la posibilidad de postular y coordinar este tipo de proyectos. De esta manera, creo yo que la reforma ha sido relevante. Faltan varias cosas por hacer, pero me parece que no solamente nos beneficia de manera particular, sino posiciona a la universidad como la universidad nacional y como la mejor de Latinoamérica y muy bien posicionada en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Muy bien, nuevamente si quieren hacer sus preguntas por medio del chat, al final daremos tiempo para atenderlas. Les pido a las participantes y a nuestro participante que tratemos de restringirnos en los tiempos más o menos acordados para poder dar paso también a las preguntas de nuestras colegas que nos están viendo, nuestros colegas. Muy bien, entonces vamos a terminar esta primera ronda con la participación de la doctora Ilayali Labrada. Ella es consejera propietaria de los técnicos académicos ante el Consejo Técnico de Humanidades y académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ella nos va a platicar de su experiencia como consejera del Consejo Técnico de Humanidades, en el que han recibido un par de solicitudes para cambio de figura académica, ¿es cierto? Entonces, adelante, Ilayali, ¿qué nos puedes contar al respecto? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, primero quiero No te empezar por escuchamos. agradecer A ver, sí. la invitación a las personas técnicas académicas que organizan esta interesante mesa redonda y pues que nos sirve a todos para conocer la manera en la que se han implementado las reformas al EPA del año pasado y que además pues que es importantísimo que nos permite integrarnos como comunidad de esta universidad, de esta máxima casa de estudios. Va a ser un poquito disruptiva. Si me permiten, dejaré para la segunda ronda hablar de cómo se ha implementado desde el Consejo Técnico de Humanidades el cambio de figura académica. Si me lo permite la doctora Penélope, me gustaría centrarme en algunos puntos que mis compañeros han mencionado. Si bien la reforma es importante, la reforma es importantísima porque finalmente nos coloca como personas académicas y nos reconoce que tenemos la posibilidad de realizar otras funciones. Yo sí veo de pronto algunos problemitas en la implementación de la reforma y les voy a explicar algunos. Quizá no a nivel órganos colegiados como los consejos técnicos, pero sí a nivel de instituciones, a nivel de independencias.
Encontré varios temas, la verdad es que primero pensé, dije, estoy al último, seguramente van a decir todo y no me va a quedar mucho, pero después agradecí estar al final porque pude detectar áreas de oportunidad en las que podemos ahondar. Primero es que ahora, derivado de lo que se señala en el artículo 9 del EPA, pues obviamente tenemos que estar en constante capacitación, lo cual es importantísimo para nuestra función. El problema es que esta capacitación en algunas entidades tiene que hacerse fuera del horario laboral, lo cual implica que nuestros compañeros técnicos académicos pues tienen que estar sujetos a un trabajo continuo de más de 8 horas, ¿no? Y entonces, pues hay técnicos académicos que a las 8 horas, por la labor que desempeñan, pues están rendidos y que además tienen que conectarse o tienen que asistir a diplomados o a coloquios o a mesas de 5 horas, lo cual implica que tienen que estar 13 horas sujetos a una labor que si bien está fuera del horario de trabajo, pues que implica que hay una vinculación con la universidad, siendo que la capacitación debería de estar incluida dentro de nuestro horario de trabajo. Lo otro que detecté es que, pues sí, la evaluación ahora ya va a ser por pares. El problema es que como el artículo 9 ya reconoce todas las actividades que tenemos o que podemos realizar, ¿qué pasa con aquellos técnicos académicos que no pueden realizar todas estas actividades? Y ahí encontramos dos puntos: el que no puede realizarlas porque no hay clases para todos, o el que no quiere realizarlas, porque hay técnicos académicos que están muy contentos con la labor sustantiva que realizan. Nosotros, porque diría en el sexenio pasado, pues somos aspiracionistas y porque nos gusta nuestra labor, y a mí particularmente me encanta dar clases porque me gusta pararme en el salón de clases y compartirles mi conocimiento y mi experiencia académica y de vida a los técnicos académicos, perdón, a los alumnos, pero no a todos se les da, no todos tienen esa cosquilla de dar clases, ese interés de compartir el conocimiento. ¿Qué va a pasar con todos esos que no quieren pues pararse en un salón de clases pues compartir ese conocimiento? Entonces ya vienen puntos menos porque a los ojos de las comisiones evaluadoras o dictaminadoras ellos no están cumpliendo con una actividad que, si bien no es obligatoria, ya viene inserto en los criterios de evaluación del PRIDE, por ejemplo. A quienes nos tocó PRIDE en la evaluación pasada y en esta que ahorita está, pues ya nos damos cuenta que viene dentro de los rubros de evaluación la docencia. Eh, y estoy tocando puntos así, perdonen por echar a perder la parte bonita, alguien tendría que ser disruptiva y me tocó ser la mala hoy de la telenovela, ¿no? ¿Qué pasa con el problema de la representación? Concretamente en CTH, habemos aproximadamente 40 personas entre invitados y entre consejeros, representantes de investigadores. Eh, y ¿saben qué? Solo somos dos técnicos académicos que representamos a más de 400 personas en, en el subsistema de humanidades. Y por más que hemos querido conseguir correos, solo tenemos 200 y cacho de correos. Inicialmente, el otro técnico académico que es consejero propietario, pues buscamos por todos los medios conseguir los correos, pero no todas las entidades tienen correos. Correos de sus técnicos académicos. Entonces, el acercamiento que tenemos con ellos, pues es casi nulo, salvo por algunos correos, alguna gente que es activa en correos y contesta y que nos externa dudas o que nos pide apoyos, orientación para algún trámite. Pero sí es un problema la representación, porque muchas veces o generalmente siempre llegamos sin tener conocimiento del expediente completo de los técnicos académicos. Esa es una. Otra es que ocurrió en el PRIDE pasado.
quien decide quiénes suben a PRIDEDEV, recuerden que esto es son una serie de pasos y que el PRIDEDEV, por ejemplo, pasa por diferentes instancias. Pasa por la dictaminadora de la entidad, luego pasa por un comisión de expertos de consejo técnico, pasa por el pleno, después de ahí pasa, en el caso de nosotros, pasa a una comisión especial PRIDED de CACS y luego pasa al pleno de CACS. Entonces, si hacemos cuentas, son 5 instancias. El tema es que la comisión de expertos o el comité de expertos no tiene o no tenía técnicos académicos. Y entonces, aunque había técnicos académicos que cubrían este perfil amplio del que habla, por ejemplo, el artículo 9 del EPA, pues no, costó mucho trabajo que reconozcan que esta labor es excepcional. Afortunadamente ya se logró que uno de nosotros esté representando a los técnicos académicos ante este comité de expertos. Insisto, la representación ante los consejos técnicos no es suficiente, porque cuando hay pocos técnicos académicos en las entidades, pues está re bien. El problema es que en su sistema de humanidades somos muchos técnicos académicos y que además realizamos labores diversas. Hay técnicos académicos, por ejemplo, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que sus funciones en realidad no tienen una diferencia con la de los investigadores. Pero en el caso de jurídicas, las labores de los técnicos académicos y de los investigadores realmente son diferentes. Y sí hay un punto hay un punto de quiebre en el que se distinguen unas y otras, y sí, las diferencias son notorias. Otro punto importante a analizar es que mientras los técnicos académicos para ser evaluados no tenemos un sistema de puntajes mínimos, los investigadores sí. Cuando un técnico académico se enferma, por ejemplo, pues el técnico académico requiere sus manos, sus ojos, sus sentidos para trabajar. Un investigador puede cubrir sus mínimos con tutorías, puede cubrir el tema de la docencia, por ejemplo, con algún diplomado y pues con, no sé, algunos dictámenes, artículos de revistas o a libros, seguramente cubrirá los mínimos. Pero ¿qué hacemos los técnicos académicos cuando nos enfermamos y cuando el nivel de productividad al que estamos acostumbrados y al que tenemos acostumbrado a la dependencia baja? Entonces, creo que sí son puntos importantes. Em, ¿Qué he visto? Bueno, porque no todo es negativo. Sí, en humanidades se han preocupado por vincularnos, por generar comisiones que interpreten los artículos del EPA que causan confusión. Esta que les comentaba, integrarnos a las comisiones de expertos que evalúan las postulaciones al PRIDED. ¿Qué otra cosa ha sido importante? Pues incluirnos en las comisiones que modifican los rubros de evaluación, por ejemplo, o los rubros en los que se coloca nuestro trabajo dentro de los informes anuales. Sí, sí he visto grandes avances, pero también he visto que hay un tema con estos técnicos académicos que ellos no quieren moverse. Les dejamos la vara muy alta, porque ahora ellos tendrán que trabajar muchísimo para poder ponerse al nivel de todos los demás, de todos los demás que vamos, trabajamos, damos clases, participamos en otros eventos, damos clases en otras entidades. Vaya que nuestra labor busca ser reconocida y vinculada dentro en este amplio espectro que es ser académico en la universidad. Muchas gracias, creo que ya me pasé un poquito, pero gracias. Gracias, Ilayali. Bueno, pues les recordamos nuevamente que pueden hacer sus preguntas por medio del chat y al final daremos tiempo para atenderlas. También les pedimos
por favor que apaguen sus micrófonos para que no interfieran con las participaciones. Y antes de pasar a la segunda ronda, me gustaría leer algunos de los comentarios que tenemos en el chat, aunque las preguntas las vamos a dejar al final. Ahorita voy a leer algunos de los comentarios. Por ejemplo, dicen en la FES C, si quieres dar clases, tienes que tener, aparte del nombramiento de técnico académico, el nombramiento de profesor de asignatura definitivo. Otro comentario dice, no podemos dar clase dentro de nuestro horario de trabajo. En esto hay un debate. Si una asignatura donde eres ad hoc y solicitas participar en ella, pero esta está dentro de un horario, llámese 9 a 5, que procede. Nos niegan la oportunidad de ser técnicos, se cambia el horario de la clase para después de las 5. Otro comentario dice, solo recordar que el posgrado debería estar orientado a las actividades que realizamos como técnicos académicos. Bueno, entonces regresamos ahora, damos paso a la segunda ronda de participaciones. Por favor, les pido a las personas participantes que tratemos de ser concisos. Teresa, para quienes se están integrando, ella es consejera propietaria en el Consejo Técnico de la Investigación Científica, CETIC, y trabaja en el Instituto de Geología. Tere, ¿cuáles son los retos más importantes que nos impone entonces la reforma LEPA y desde tu perspectiva, qué podemos hacer como colectivo para acelerar su implementación real? Adelante, Tere. Muchas gracias, Penélope, también a los compañeros. Quiero comentar que yo me sentí totalmente identificada con la lectura del texto de Hortensia, tanto siendo también una persona de ciencias de la Tierra, parecería, pero pues nuestras vivencias son similares y en realidad yo creo que este texto sería bueno que de alguna forma circulara también entre los compañeros, bueno, en el formato que Hortensia decida. Ya me había pasado con otros textos suyos, pero creo pues ellos describen mejor que los científicos, claramente en el sentido literario, ¿no? Paso rápido y yo sí voy a ser breve porque pues algunas de las cosas ya las comentó mi compañera Guadalupe, pero fíjense que yo creo que la reforma es claramente positiva con sus detallitos, ¿no? Como esto de las equivalencias, etcétera, pero es muy positiva, pero pues el principal reto que tenemos no es la reforma en sí, sino cómo se aplica, ¿no? Yo creo que no hay un rechazo así de la comunidad académica por el cambio, pero sí hay un claro, no diría un abismo, pero sí hay un desfase entre las reglas que están escritas y lo que pasa en la práctica cotidiana. Es más, yo creo que muchos académicos no han percibido ninguno de estos cambios, de estos logros que yo comentaba al principio. Y de una forma resumida me puse yo a pensar, pues, cuáles serían estos problemas o algunos de esos problemas o retos importantes y creo que resumí pues en cuatro que se me hacen muy importantes y que creo que sirven para comentar la visión de la intervención de mi compañera hace un momentito. Fíjense que uno de los problemas principales sigue siendo la ambigüedad en los criterios para evaluarnos. Puede pasar que dos personas que tienen perfiles similares, a final de cuentas, salgan con evaluaciones diferentes. Y esta parte de los criterios de evaluación, independientemente de lo que diga el nuevo EPA, es una cosa y un tema clave. Y tampoco podemos pensar que esos nuevos criterios los van a escribir los investigadores, los profesores. Estos criterios, pues realmente los tenemos que construir desde las comunidades como colectivo de técnicos académicos. Tanto ahora estamos en una comisión que está revisando los lineamientos de evaluación dentro del CETIC y la realidad es que cuando empezamos a buscar la información de las diferentes entidades, hay entidades que no tienen ningún criterio, ningún documento. Tanto es evidente que uno de los problemas es los representantes en los consejos se alimentan de la información que tienen los centros y esa información a veces no existe, detectando que quizá la vida académica es un poco deficiente y deberíamos pues hacer ese trabajo de escribir esos lineamientos porque somos nosotros que debemos decidir
cómo nos van a evaluar. Y en ese sentido, la reforma no resuelve esa ambigüedad a la hora de evaluarnos. El segundo elemento que tengo yo es pues esta inercia institucional y la poca representación. Creo que mi compañera lo describió. Somos dos, en este caso yo y mi compañera Beatriz, entramos en el CETIC, pero pues ahí hay 60 personas, pero nosotros estamos representando a más de 1000 técnicos académicos y por tanto es una inercia que se nota claramente en el ambiente cuando nosotros hacemos una intervención. Y fíjense que el problema es que desafortunadamente la reforma no vino con una modificación a nuestra representación. Sí, la reforma explicó exactamente cómo tenían que ser las comisiones dictaminadoras y por eso se implementó muy rápido, pero la reforma no indica cómo podemos aumentar nuestra representación. Y ese es un límite importante porque cuando nosotros, por ejemplo, dicen, a ver, se genera una comisión para evaluar los COAs, algo importantísimo, de los técnicos académicos. Evidentemente, yo y mi compañera estamos levantando la mano diciendo, debería haber un técnico académico. Hay otra comisión, por ejemplo, para lo de las vacaciones. Otra vez, ahí estamos constantemente levantando la mano. Tanto, aunque estemos en la disposición de participar, lo que pasa es que pues, siempre nos dicen, pues es que no hay suficientes personas para todas las comisiones. Y el discurso parece un ciclo un poco raro porque les decimos, pues pongan más representantes o permitan que haya más representantes. Tanto es un poquito luchar con esta inercia institucional y esa poca representación que evidentemente pues está muy lejos de ser equitativa. Ese es un problema grave y pues estamos viendo, pues creemos que sí se va a lograr, por ejemplo, al menos en el CETIC tener 3 fórmulas de representación, pero pues ya ven, vamos a llegar al año y básicamente vamos a tener un logro chiquito, vamos a ser quizás 6 personas como representantes de técnicos académicos en lugar de 4, pero sigue siendo insuficiente. Un problema también que yo creo que impide esta aceleración de los técnicos de instrumentos es la falta de los instrumentos, claro. Una cosa es lo que está escrito en el EPA, en la nueva versión del EPA, y la otra es cómo se implementa esto en la realidad. Y no voy a detallar, pues porque ya lo habló Hortensia en detalle y también un poquito Daniel, pues la idea de cómo pasa esto que está descrito de manera muy genérica. Y por ejemplo sería el caso de un concurso de oposición cerrado para pasarse a investigador o el hecho de cómo se hace este sistema una vez eliminadas las reformas. En este caso, la solución, porque también al mismo tiempo del problema tenemos que pensar la posible solución, en realidad yo creo que ahí claramente pasa por solicitar más recursos y más tiempo para nuestros compañeros técnicos académicos para que, por ejemplo, en el caso de las equivalencias, puedan seguir formándose, ¿no? Y finalmente, aparte de estos instrumentos claros que necesitamos que escriban, que redacten, que expliquen cómo es el lineamiento para pasar de técnico académico a investigador por concurso cerrado, fíjense que pensábamos que iba a haber muchos casos. En el CETIC, por el momento, no ha llegado ningún caso y eso implica que el proceso, de alguna forma, en algún lugar, está atorado, porque hay mucha gente que quiere ese cambio y está atorado por la falta de claridad en esos lineamientos. Y finalmente, yo creo que hay un problema grave que es la falta de comunicación institucional. Sobre todo para la gente que tiene pocos años en la UNAM es súper complicado entender, pues si antes era, ahora qué pasa con la reforma, cómo entro mis documentos. Hay una falta, pues histórica, pero pues evidentemente esta falta de comunicación lo que implica es que la gente no tiene claro cómo se están aplicando los nuevos criterios y qué pasa con las evaluaciones. Yo creo que deberíamos estar tejiendo y pues esta mesa redonda es un ejemplo de lo que deberíamos estar haciendo, por tanto yo estoy muy contenta con la iniciativa, es pues tener contacto los consejeros universitarios con los que estamos en los consejos técnicos y al mismo tiempo nosotros tener como consejos técnicos pues un contacto directo con los representantes en consejo interno de los institutos y estos representantes deberían tener un contacto muy directo con sus académicos. Tanto para las personas que quieran entrar pues, a ser representantes, yo pediría claramente un compromiso, ¿no? De hacer esta red que tiene dos direcciones
y que evidentemente tiene que transitar esa información en ambas direcciones. Y en ese sentido quiero hacer, pues, ser positiva al final de todo esto. Este ejemplo de esta mesa redonda es claramente un ejemplo de cómo esta comunicación a diferentes niveles puede funcionar precisamente para ayudar a estas personas que tienen pocos años en la UNAM, pues a transitar, ¿no? A entender esta aplicación de estos nuevos criterios. Tanto, bueno, dejaría yo la idea de la reforma se está implementando, pero pues faltan, pues, concretar estos mecanismos de aplicación y para cada uno de los problemas que yo menciono, evidentemente hay una solución, pero se basa en trabajar como colectivo para ir solucionando estos problemas. Gracias. Muchas gracias a ti, Tere. Muy bien, entonces vamos a continuar con Hortensia. No sé si tú quieras agregar algo más. Hay de hecho una pregunta que está dirigida a ti que dice que quisiera saber cómo ha sido el proceso y la recepción por parte de la entidad. Me imagino que con respecto a tu solicitud de cambio de figura académica, pero no sé si quieras comentarlo en este momento, te esperas al final. Rápidamente, Penny. A ver, yo metí mis papeles el año pasado, pero pues mi secretaría académica está muy saturada y bueno, lo que sé es que ya pasó por consejo interno y me imagino que ahora va a ser turnada a Consejo Técnico de Humanidades, pero no lo sé, porque no sé cómo es, pues, y no sé si pasa o no pasa por comisión dictaminadora, todo el mundo está hecho bolas, pero en todo caso, pues está en marcha y lo único que sé es que mi Consejo Interno la aprobó, pues. Entonces, hay muchas dudas y son dudas que tienen que ver con cómo son los procesos técnicos en la universidad. Para empezar, pues el tema presupuestal está fuerte. Las figura de técnico académico tiene un salario, entiendo que un escalón abajo de la de investigador y de profesor de carrera. Eso significa que para que no haya un desorden presupuestal, yo no puedo aspirar a una categoría y nivel idéntico al que tengo, sino que tendría que tener uno inferior. Es decir, yo estoy como técnica académica titular C, podría aspirar a investigadora titular B, ¿sí? También es cierto que está un poco claro el tema de la definitividad, pero pues como yo ya voy de salida y estoy haciendo esto como experimento, no me importa tener o no tener definitividad, la mera verdad. Entonces, digo, son cositas que tenemos que ir resolviendo sobre la marcha y ese va a ser el problema, es decir, que no quitemos el dedo del renglón. Y aquí yo haría un llamamiento a todas las personas que estamos en esta reunión en particular, pero que le hiciéramos extensiva a nuestras comunidades. Y es la de que conozco perfectamente bien el trabajo técnico académico, sé que estamos bajo presión permanentemente, sé que tenemos que estar ahí todos los días, que hay que sacar, siempre hay que estar apagando incendios, hay que sacar el buey de la barranca y hay que ser pues las niñas más aplicadas del salón. Y al mismo tiempo tenemos que ahora dedicar tiempo a ir resolviendo todos estos enigmas que han salido con la reforma. Yo creo que el peor error que podemos cometer en este momento es quitar el dedo del renglón. El peor error que podemos cometer en este momento es dar por sentado que ya se van a resolver las cosas o que otras personas lo van a hacer. Nadie lo va a hacer por nosotras. Nosotras somos las que tenemos que estar allí y tenemos que ir viendo cómo cada trámite, cada detalle, cada asunto que nos concierne se tiene que resolver. Y para eso necesitamos una comunidad fuerte. Yo creo que estos ejercicios, como bien lo dijo Teresa, estas reuniones son las que le van a ir dando cuerpo y vida pues a la reforma en realidad. Y que si no empujamos nosotras, ¿sabe qué? No va a pasar nada, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, bueno, sí es trabajo extra y a lo mejor es trabajo extra que estamos haciendo para otras personas, pero pues somos técnicas académicas, estamos acostumbradas a que nuestro trabajo sea para otras personas, así que hay que hacerlo. Muchas gracias.
Al contrario, querida Hortensia, muchas gracias a ti. Podemos aprovechar que está aquí la Yali del Consejo Técnico de Humanidades y preguntarle si ya recibieron tu caso, qué, cómo va, qué onda, ¿no? No es cierto, es broma. No, Eh, fíjense que no, tenemos dos casos que ahorita les voy a platicar, muy interesantes, un poquito tardados, pero yo espero que me des la voz y les haré el relato. Muchas gracias, querida Ayla Yali. Muy bien, entonces continuamos con Daniel Rodríguez, el ingeniero Daniel Rodríguez. Para quienes están incorporando, él es consejero en el Consejo Técnico de la Investigación Científica y trabaja en el Instituto de Geofísica. Daniel, tú también quisieras hacer énfasis, ¿no?, en la inclusión de técnicos académicos en los cuerpos colegiados y las comisiones dictaminadoras. Entonces, pues no sé si quieras compartirnos si tú o alguna persona técnica está participando en alguna, cuáles son tus comentarios al respecto, por qué es tan relevante desde tu perspectiva que podamos participar en estos espacios. Adelante, Daniel. Muchísimas gracias, Penélope. Voy a ser breve. Casi me consumí todo mi tiempo en la intervención anterior, pero me parecía muy importante hablar sobre las equivalencias. Eh, pues una de las buenas noticias que trajo consigo la reciente actualización del EPA es la inclusión de técnicos académicos en cuerpos colegiados y comisiones dictaminadoras, sobre todo. Ahora parte de nuestras solicitudes de trámites académico-administrativos serán revisadas por pares. Esto ya se había comentado, Patti Carrillo lo comentó ampliamente, lo comentó muy bien, pero había yo pensado también en tocar el tema. Eh, También, por otra parte, el hecho de que se tomen en cuenta los técnicos académicos para formar parte de cuerpos colegiados nos hace partícipes de la toma de decisiones. Además de que con ello podemos observar y ser parte de la vida institucional, no solo de nuestra entidad de adscripción, sino de otras entidades, al participar, por ejemplo, en comisiones dictaminadoras de otras entidades, y por supuesto también de nuestra máxima casa de estudios. Eso es muy importante, tener presencia, poder ser observadores y poder ser actores de las decisiones que se están tomando en nuestra universidad. Esto ha sido el resultado de una lucha constante por parte del colectivo de técnicos académicos y solo les voy a narrar una anécdota de mi entidad. Siendo representante de técnicos académicos en el Instituto de Geofísica, nos organizamos y redactamos una carta en la cual pedíamos a las autoridades se nos tomara en cuenta al momento de formar nuevas comisiones o si alguien salía de alguna comisión, pues se nos tomara en cuenta para incluirnos. Si bien la inclusión en estas comisiones generalmente es por invitación, bueno, pero decidimos como colectivo de técnicos manifestar este deseo. Y parece que fuimos escuchados. Las autoridades han tomado esta petición muy en cuenta y varios técnicos académicos han sido incluidos en algunas comisiones. Hasta aquí la inclusión en lo que es cuerpos colegiados y quiero solamente poner sobre la mesa una reflexión final. Ya están las reformas al EPA. En su mayoría pienso que dignifican la figura del técnico académico. Hay otras que no nos resultan tan convenientes, como el asunto de el retiro de las equivalencias, pero yo creo que es un trabajo de todos, desde el técnico académico que inició ayer sus labores hasta el técnico académico que está por jubilarse. Es decir, tenemos a nuestros representantes, acerquémonos a ellos, preguntémosles cómo van los procesos, qué trabas encuentran ellos, cómo podemos mejorar nuestros documentos para que no sea trabajo del representante defender y exhaustivamente para la aprobación de alguna promoción o algo así, sino que desde la documentación ya esté clara y ya pueda pasar sin dificultades.
pero es un trabajo de todos. El colectivo deberíamos ser el pilar que sostiene a nuestros representantes para que ellos realmente puedan hacer su trabajo. Los invito a informarse. Por favor, lean la nueva versión del EPA. De verdad, léanla, compárenla con la de 1988. Vean los cambios, vean las diferencias, vean las ventajas, vean las desventajas. Empápense de la normatividad de nuestra universidad, empezando por la normatividad local. ¿Qué hay en cuanto a documentación para las promociones en cada uno de nuestros institutos? ¿Qué hay en la documentación sobre los concursos de oposición abiertos? ¿Cómo podemos hacer carrera académica en nuestra universidad? Si ahorita somos, no sé, asociados C, ¿cómo puedo llegar a titular C? Hay que tener esa inquietud, hay que tener ese gusanito, esa duda que nos impulse a informarnos y a ser partícipes, actores importantes de la aplicación de estas nuevas reformas al EPA. Hasta aquí dejaría mi reflexión y mi participación, agradeciendo a las personas que organizaron esta mesa, a ti, Penélope, por la moderación. Muchas gracias a todos los que están conectados y nos escuchan. Hasta luego. Muchas gracias, Dani. Muy bien. Bueno, les recordamos nuevamente que pueden hacer sus preguntas por medio del chat. Al final daremos tiempo para atenderlas. Y ahora damos el turno a la doctora Patricia Carrillo, quien es representante de las personas técnicas académicas del área de las ciencias sociales en el Consejo Universitario y Académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, CEICH. Con respecto al cambio en la forma de evaluación, Pati, hablas de que la comunidad académica de tu instituto participó en la elaboración de lineamientos institucionales y ahí yo te quería preguntar si te refieres a los lineamientos de evaluación para las personas técnicas y si nos puedes contar más al respecto. Hola, otra vez, muchas gracias por la palabra y quiero recalcar esto que nuestro colega Daniel Rodríguez ha planteado, que es sumamente importante nuestra participación y conciencia activa. Es cierto, la forma de evaluación de acuerdo a los nuevos lineamientos ha cambiado y ahora se toman en cuenta las actividades de investigación, docencia y divulgación. Esto tuvo el afán de reconocer esas actividades, pero de ninguna manera buscaba la obligación de que todos hagamos de todo. Se reconoce claramente la especialización técnico-académica desde la propia descripción de la figura, de tal manera que quienes estamos en departamentos, por ejemplo, y no tenemos que hacer investigación, ahí existen los criterios para la evaluación de acuerdo al programa, área o departamento en el que nos encontramos. Pero aquí creo que lo que decía Daniel es sumamente relevante. Tenemos nosotros que trabajar también en cómo exaltar la trascendencia de lo que estamos haciendo en el marco de los programas o institucionales. Entonces, me parece que es relevante lo que plantea Daniel y también me parece que es, y ahí entraría yo en otra cuestión que recomendaría, pidan constancias de todo, porque justo hay 1000 actividades que hacemos en las que las vemos como de manera cotidiana, pero no tenemos ninguna forma de comprobarlas. Entonces, eso también es una recomendación. En cuanto a las equivalencias, efectivamente quedamos en una situación de inequidad y de desigualdad frente a las otras figuras, porque justo desaparecen las equivalencias. Pero en atención a eso, porque eso lo planteamos ante la rectoría y las autoridades, por eso logramos que se nos dieran 6 años, porque consideramos que cada 2 años se hace la solicitud de promoción. Entonces tenemos 6 años para hacer la solicitud de promoción con las equivalencias todavía, donde ahí justo se valora, se aprecia y hay que echar mano de toda esa experiencia
y de todos esos cursos de capacitación que de alguna manera nos vuelven especialistas en la actividad técnico-académica que desarrollamos. Pero también atendían esos 6 años al asunto de la desaparición de los auxiliares, porque justo desaparece la figura de auxiliar para las personas de nuevo ingreso, pero no para quienes ya tienen esa figura, como es el caso de los SHs y prepas, donde la mayoría de las personas es auxiliar. Pero justo quienes ya estamos contratados, tenemos estos 6 años para echar mano de las equivalencias y para buscar el cambio hacia otros niveles, y podemos seguir siendo durante estos, bueno, ya 5 años, auxiliares. Entonces, ese fue el recurso, el logro que solventara esta situación de inequidad en la que se reconoce que estamos quienes ya estamos contratados. Ahora bien, sobre el asunto de las becas, por ejemplo, el PASPA que nos planteaba Daniel, efectivamente queda pendiente para nosotros, y también es una situación de inequidad el no tener sabático, por ejemplo, como los investigadores y los profesores que se pueden ir un año exclusivamente a actualizarse. Para solventar eso se logró también el asunto de las comisiones. Entonces entendamos que no estamos obligados a hacer cursos o actualización o grados dentro de nuestro propio horario de trabajo. Tenemos que echar mano del recurso de la comisión, porque ese también fue un cambio en las reformas, también fue una de las reformas, que los técnicos académicos tenemos el derecho a tener una comisión académica para poder formarnos, actualizarnos, especializarnos, etcétera. El asunto de la definitividad que perdemos cuando hay un cambio de figura. Reconozcamos que son dos procesos diferentes. La definitividad y la promoción es diferente. Entonces, cuando nosotros estamos solicitando el cambio de figura, lo que estamos haciendo es una suerte de promoción hacia otro nivel y hacia otra figura. Y el proceso de definitividad es otra. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un ejercicio y un concurso para obtener la definitividad en la figura de técnico académico. Si hacemos el cambio, tendremos que hacer ese otro proceso independiente, que es el concurso para obtener la definitividad, pero ya en el rol o en la figura de investigador o investigadora. No estamos obligados a que nos bajen de nivel. No hay una equivalencia entre los niveles de técnico académico y los niveles de investigador. No hay una equivalencia, por eso son figuras diferentes. Pero cuando nosotros solicitamos el cambio, justo es importante formar bien nuestro expediente, como bien lo decía Daniel, porque en la medida en que tú formes bien tu expediente, será el consejo interno quien postule, haga la postulación, pero será el consejo técnico, ya sea de humanidades o de la investigación científica, quien evalúe, de acuerdo a tu trayectoria, experiencia, productividad, etcétera, qué nivel te correspondería como en esta nueva figura que sería de investigador o también de profesor de tiempo completo, de profesor de carrera, porque se puede pedir el cambio a cualquiera de esas dos figuras. Entonces, creo que sí es muy importante revisar muy bien estos cambios, porque en esos cambios, en los lineamientos nuevos del EPA, sí explica este proceso de cómo será el cambio. ¿Quién va a ser el responsable de hacer la evaluación? Lo que aquí discutíamos y, bueno, en cualquier negociación, pues no se va uno con una ganancia del 100%. Y nosotros como consejeros justo hicimos eso. Efectivamente nos hubiera gustado que todo nos favoreciera, pero reconocemos que quedaron cosas pendientes. Y entre las cosas que quedaron pendientes fue esto. Ahora, es muy importante que por favor reconozcan que actividades de docencia no se limitan a tener una asignatura, y menos tener una asignatura nada más en nuestra universidad. Nosotros podemos dar clase y tener una asignatura en otras universidades donde la universidad tenga convenio con tu entidad. Entonces, si tú investigas
con qué universidades tiene convenio tu entidad, puedes fácilmente ofrecer tu trabajo de docencia en otra entidad también. Y eso también se te reconoce. ¿Por qué no nos reconocen y nos ponen todas estas trabas para una asignatura que damos en la propia universidad? Porque ya son dos plazas diferentes. Entonces, te evalúan hay un programa de productividad como profesor de asignatura. Eso es diferente a tu plaza de técnico académico. Entonces, eso hay que notar esa diferencia. Y por otro lado, recuerden que docencia no solamente es dar clase ante grupo y con una asignatura. Hay otras muchísimas formas de docencia y lo podemos ver en el reglamento de docencia de la propia universidad. Eh, Sí, yo me salí un poco del guión que tenía planeado porque me pareció muy pertinente enfatizar en todo esto que se ha planteado, porque justo hay muchas cosas que nos parecen opacas. A veces no es que estén tan opacas, es que no leemos con detalle. Y además no leemos con detalle y además de manera situada en la propia instancia en la que estamos. Cada una de las instancias universitarias son diferentes, tiene sus propios perfiles, características, y creo yo que el beneficio de esta reforma es que logró de alguna manera mejorar condiciones en general del grueso de la comunidad. Claro que hay personas como CCHs y prepas que salen totalmente de lo que sucede en las facultades y en los institutos o centros de investigación, pero son cuestiones pendientes. Que quepa aquí también el llamado a quienes nos van a suceder en el Consejo Universitario y a quienes están entrando a los consejos técnicos y también a un espacio súper importante que son los consejos de área de las ciencias sociales. Les comento para finalizar que en mi entidad justo reconociendo que también a nosotros, esto que nos decía Daniel, nos toca también una parte muy activa. No tenemos una representación proporcional, pero quienes nos representan, ahora sí que hay que explotarlos. Entonces, en mi centro, por ejemplo, nos dimos a la tarea, esto debo reconocer que fue un llamado de las propias consejeras en el consejo interno del centro, y ellas nos hicieron saber que se iban a institucionalizar los lineamientos de evaluación de los informes, y lo que hicimos al llamado de ellas fue reunirnos como grupo, elaborar los lineamientos y como grupo, como sector técnico académico, considerando nuestros perfiles, el funcionamiento, la estructura propia del centro, con fundamento en la reforma del EPA y tomando en cuenta los lineamientos PRIDE, elaboramos los lineamientos con los cuales es pertinente que se nos evalúe en las particularidades del propio centro. Entonces, esa fue una manera en la que nosotros aprovechamos esa mínima, pero que existe representación en cuerpos colegiados. Y también creo que para que la proporción de representación crezca, pues es que el trabajo no ha quedado en lo que sucedió hace un año con la aprobación de las reformas. El trabajo continúa. Reconociendo todo esto que queda pendiente, pues tenemos por ahí la ruta por donde hay que trabajar a continuación. Pero sí creo que esto que Daniel nos planteó, tenemos que ser activos. A veces queremos hacer una solicitud y no tenemos ni siquiera claridad de cuál es el proceso que estamos solicitando. Entonces creo que parte de ahí yo haría las recomendaciones que hizo Daniel, me permití dar notas así muy puntuales a las dudas que se han presentado, espero sean útiles y por supuesto que me siento todavía representante porque nos faltan unos mesecitos para salir, pero por favor cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias a ti, Pati. Muy bien, entonces concluimos esta segunda ronda de preguntas con la participación de la doctora Ilayali Labrada, quien es consejera propietaria de los técnicos académicos ante el Consejo Técnico de Humanidades y también académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, una de las cosas que nos habías propuesto platicar, Ilayali, era cómo se han manejado las reformas en el Consejo Técnico de Humanidades y no sé si quieras compartir al respecto. Adelante, Ilayali. Y bueno, sobre las reformas, ya lo mencionamos,
Sobre el cambio de figura. Al Consejo Técnico de Humanidades han llegado 2 solicitudes de cambio de figura. Las solicitudes, el procedimiento hasta como yo lo he visto, se presentan ante la entidad y la entidad manda esta solicitud en este caso ante el Consejo Técnico de Humanidades, y el Consejo Técnico de Humanidades hace la solicitud eh, ante una presupuestaria y ante otra administrativa para ver la viabilidad del cambio de figura. Eh, a nosotros realmente se nos comparte cuando esta entidad presupuestal y la administrativa mandan su propuesta. No la mandan, no la socializan en CTH para ser aprobada, solamente es de carácter informativo. En mi experiencia, aproximadamente la primera solicitud que recibimos o que yo me enteré fue el técnico académico la pide, la solicita en mayo y la respuesta llega aproximadamente mayo, abril quizá, y la respuesta llega de estas entidades por ahí de junio, julio. Inmediatamente se le da aviso al técnico académico de cuál es la propuesta que la universidad le hace en esta solicitud de cambio de figura. A la persona que solicitó, pues él tenía una plaza o tiene una plaza de técnico académico titular C. La universidad lo que hace, pues, es ofrecerle la plaza equivalente en cuanto a sueldo, que es la de titular A. Él acepta, y eso es conforme al contrato colectivo de trabajo. Em, Él acepta la propuesta eh, y procede a, pues, a firmar la propuesta y se le entrega a la dirección, a la Secretaría Académica del Instituto de Inscripción del técnico, y ellos proceden a buscar conforme justo al EPA cuáles son los tipos de prueba que le van a aplicar. Eh, pues lo que decide la entidad es aplicarle, pues primero solicitarle que presente un ensayo. Lo que hicieron fue buscar buscar el perfil con el que él se había manejado, lo que él había escrito, a lo que él se había dedicado, cuáles eran sus áreas de interés, y le proponen que haga un ensayo en la materia que ellos consideraron que él se desenvolvía bien. Le proponen ensayo, le proponen que haga que entregue otro trabajo, que ahorita se me borró cuál es, y una defensa ante un comité de expertos, una comisión dictaminadora, algo así. Vamos en ese momento. Cuando esto ocurre, ya que la entidad le dice, es un proyecto de investigación, así es, doctor Hortensio. Es un proyecto de investigación, pero además, bueno, es este ensayo, ¿no? Que tiene que presentar y la defensa del ensayo ante el comité. Pero esto quiero decirles que casi ya vamos para un año, ¿eh? O sea, no fue tan rápido porque en junio, julio le informan a él sobre la propuesta del tipo de plaza y nivel que le ofrecía la universidad, y después viene un término muy amplio en el que a él le dan a conocer esta forma de evaluarlo, que esto no tiene tanto, ya ocurrió este año, que debe haber sido en abril, y que realmente es lo que da inicio al concurso de oposición cerrado, porque en realidad el concurso de oposición cerrado no inicia cuando el técnico académico hace la solicitud. El concurso de oposición cerrado inicia cuando la entidad le notifica la forma de evaluarlo,
la forma que van a tener de evaluarlo. Ahí inicia el concurso de oposición cerrado y ya pues el técnico justo la semana pasada entregó este ensayo y este proyecto de investigación y solo está esperando que le asignen fecha de defensa del proyecto de la exposición del proyecto de investigación. Es que nosotros esperamos que esto concluya pues este año, porque en realidad el EPA, si no me equivoco, marca 60 días. Y bueno, si hiciéramos la contabilidad desde que él hizo su solicitud, pues ya vamos pegándole al año, ¿verdad? Pero bueno, las cosas van marchando y el otro técnico académico, pues hace unos 15 días, 3 semanas, nos llegó voy a llamarlo así, la oferta que hace la universidad para el cambio de figura. Y entonces, pues seguramente su dependencia ya lo notificó, no sabemos si aceptó, y ya queda en manos de la entidad que haga todo el trámite y que ellos determinen cuándo inicia este concurso de oposición. Pero bueno, a mí me parece que para hacer el técnico académico que ya está a punto de hacer su defensa, eh, creo que para ser el primero que nos ha tocado, creo que pues sí va lento, pero por lo menos pues va en firme, ¿no? Y además él tiene todas las condiciones, pues yo diría, tiene todos los pulmones para ser un buen investigador, es una persona muy valiosa para la comunidad y tiene una amplia experiencia, así que pues será muy bueno saber cuál será el resultado. Entonces creo que no es mal. Vamos avanzando, aunque son poquitos, pues ahí va. Y bueno, como último comentario, pues bueno, además de agradecerles a los organizadores, agradecer a la doctora Patti, su apoyo, a la doctora Penélope, también su apoyo y su paciencia para que le mandáramos nuestros resúmenes, agradecerles a los organizadores y pues espero que le haya sido útil mi intervención. Y pues bueno, aconsejarles, como lo han hecho mis demás compañeros, acérquense a sus consejos internos. No tengan miedo de platicar con ellos, comentarles cuando tengan un procedimiento, pedir asesoría, que sus consejos internos se acerquen a los consejeros técnicos. La realidad es que cuando nosotros decidimos postularnos para representarlos, sabíamos que íbamos a trabajar, háganos trabajar, como lo dijo la doctora Patti, denos trabajo, denos elementos para defender esta figura tan maravillosa que es ser técnico académico. Pero si ustedes no se acercan a nosotros y no nos platican, somos muchos y entonces es más complicado para nosotros ir buscándolos, buscando teléfonos, correos y detectando qué necesidades tienen. Entonces, pues con toda confianza, los técnicos que necesiten alguna asesoría, alguna orientación y que esté en mi mano, con toda humildad les digo, búsquenme y con todo gusto los atenderé y juntos buscaremos una solución. Y si yo no lo sé, pues también buscaré quien nos apoye, ¿verdad? ¿Verdad, doctora Pati? Entonces, estamos trabajando y pues con todo el amor y con toda la, la búsqueda de hacer comunidad y que hagamos de esta universidad no solamente nuestro lugar de trabajo, sino que engrandezcamos a nuestro país. Entonces, pues estamos en eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y la Yali. Muy bien, les recuerdo entonces que para la constancia de asistencia al evento no es necesario realizar ningún registro adicional, la recibirán a sus correos registrados en un lapso no mayor a 15 días. Y Tere, ¿tú quieres mencionar algo? Adelante. Sí, es rápido. Para contestar, como se nos fue un poquito el tiempo, algunas de las preguntas de manera así rápida. Sería la cuestión esta de la docencia, pues creo que tengo información privilegiada. Para el próximo mes va a haber una mesa específicamente para docencia, es algo que ha estado latente
pues no la docencia, ya lo explicaron mis colegas, no es únicamente la clase frente a grupo, por tanto no se pierdan esa mesa que va a ser el siguiente mes y ya nos van a estar avisando. Y otro aspecto es, bueno, y preguntas en relación a si la reforma es positiva, tomando en cuenta, porque nos hemos centrado mucho en los aspectos quizá negativos, como la que ya no están las equivalencias. Por favor, pues hagan caso de la recomendación de Daniel, revisen todo. Evidentemente, la reforma es positiva y esta idea de las equivalencias tenemos que pensar que también es un poquito consecuencia de cada vez, cada una de las plazas, también la de los investigadores, tenemos que ser cada vez más competitivos. Pero los que estamos en representación, lo que vamos a hacer es batallar para que haya el espacio y el tiempo para que las personas puedan capacitarse. Esa es nuestra función y pues estamos, como decían mis compañeros, a su disposición para lo que requieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar rápidamente, porque ya se nos fue el tiempo, algunas preguntas. Algunas ya las respondió Tere, muchas gracias. Les pido por favor a las personas participantes que anoten aquellas a las que quieran dar respuesta. Eh, a ver. Bueno, nos preguntan entonces, de acuerdo a las equivalencias, y pasando estos 6 años ya no serán válidas estas equivalencias. Eh, ¿En qué nos benefició eliminar estas equivalencias? ¿Dónde podemos encontrar cuáles son los requisitos para poder participar en las comisiones evaluadoras y dictaminadoras? Celeste nos preguntaba dónde estamos paradas las personas técnicas académicas de la dependencia en la que laboro, que es la de GOAE, quienes nos representan en el Consejo Universitario, y varias preguntas relacionadas con la obligatoriedad de dar las clases, ¿no? Por ejemplo, dicen, em, pregunta por el concurso de oposición cerrado de cambio de figura. ¿La plaza sería de titular o inicias como asociado? Bueno, eso ya respondió por ahí Hortensia en el chat. Pues creo que es todo, y en general sí fue favorable esto de que desaparecieran o no las equivalencias, ¿no? Entonces, no sé si muy brevemente quieren comentar algo al respecto las personas participantes de la mesa, por favor. Sí, si me permites, Penélope, sobre las Adelante. equivalencias, bueno, eh, podría decir que no veo positivo el retiro de estas equivalencias de grado, eh, pero ya lo explicó Patti. Dentro de una negociación, pues algunas cosas se ganan y otras se pierden. Entonces, tengo entendido que esto de eliminar las equivalencias, pues no fue una propuesta de los técnicos académicos, sino fue de las autoridades. Entonces, bueno, pues ya, así quedó y es lo que hay. Lo positivo, como también lo mencionó Patti, lo mencioné yo en mi intervención inicial, es que tenemos todavía 5 años para hacer uso de esas equivalencias. Y por otro lado, quizás valdría la pena hacer la reflexión. La eliminación de las equivalencias nos representa un reto personal. ¿Por qué? Porque ahora estamos obligados, por ejemplo, los que solo tenemos licenciatura, para aspirar a otro nivel, pues tenemos que estudiar un posgrado. Y eso implica un reto personal. Un sobreesfuerzo, sí, seguramente va a ser un sobreesfuerzo, pero ahí está el reto. Y depende de cada uno si lo tomamos o no lo tomamos. Entonces, eh, haciendo alusión un poco a la cultura china, la palabra crisis, cuando se define en el idioma chino, se ve desde dos perspectivas, lo malo y lo bueno. Lo malo, sí, en efecto, este, el eliminar las equivalencias, pues no es positivo. Pero lo bueno es que nos implica un reto para avanzar. Un reto sí que nos va a consumir tiempo, esfuerzo y quizás también dinero,
pero ahí está el reto. Y yo creo que es así como lo debemos ver, como un reto. No tirarnos al suelo y decir, ya no van a estar las equivalencias y yo me quedo hasta técnico asociado C. No, vamos a tomarlo como un reto y vamos a subir de nivel. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Dani. Para ir cerrando, entonces, vamos a permitir la participación de la doctora Hortensia y de la doctora Patti y terminamos porque ya nos pasamos de las dos. Adelante, Horte. Nada más, muy rápidamente, les puse en el chat el procedimiento que yo junté en junio del año pasado. Es todavía medio complejo, pero bueno, lo interesante es que en efecto estamos 2 escalones abajo de las otras dos figuras académicas, o sea, nuestro salario de titular C equivale a titular A. Y bueno, y la otra pregunta es, si no me dan titular, pues ni para qué hago el cambio, ya, lo mejor me jubilo y adiós. Gracias por su atención, eso sería. Muchas gracias, querida Horte. Por favor, Patti, Sí, adelante. gracias. Yo coincido con Daniel sobre el asunto de las equivalencias y sobre todo confirmo como él esta situación de que es un reto. Pero asocien por favor el asunto de que es un reto a una demanda que nosotros hicimos. Nosotros como sector demandamos la profesionalización de la figura del técnico académico. Y una profesionalización justo implica el profesionalizarnos, actualizarnos, formarnos. Entonces, otra cosa que quiero mencionarles es que, bueno, no todo es pérdida. En esas reuniones con la rectoría y las autoridades, lo que ellos nos plantearon es que a un futuro las equivalencias van a desaparecer también para las otras figuras. Entonces, va a ser un hecho. ¿Cuándo? No lo sé. Por eso hay una comisión ahorita de revisión del EPA en su conjunto. Y por otro lado, el sabático también se vislumbra que va a desaparecer también para las otras figuras. Entonces, no puedo platicarles aquí todo lo que sucede en las reuniones y las negociaciones, pero bueno, esto creo que es importante mencionarse. Yo sí creo que el EPA, eh, bueno, ha sido un gran salto. Este salto, la magnitud de la fuerza del salto la mido en el número de años que fuimos invisibilizados y limitados. Yo creo que sí es un gran salto porque nos abre la posibilidad de crecer de forma individual, también como comunidad y como universidad, y veamos este momento en que no hay esos lineamientos claros como una oportunidad para echar mano, repito, de quienes ya están en cuerpos colegiados y trabajemos en poner en términos, es decir, en blanco y negro, los lineamientos para poner en operación esos cambios y echemos mano de esos espacios que nos han abierto en los cuerpos colegiados para que sea el propio sector de técnicos académicos quien defina esos lineamientos en la práctica. ¿Qué falta por hacer? Bueno, pues yo creo que no solamente está del lado de las autoridades, también está de nuestro lado. Tenemos que ser activos. En mi opinión, ¿qué falta? Pues mientras no desaparezcan otras figuras, sí sigue el sabático. ¿Por qué? Porque justo este trabajo que hemos hecho los técnicos académicos también es una cuestión de equidad, de igualdad en una universidad que abandera esos valores. Entonces, mientras no se desaparezcan los otros, pues sí tenemos que exigir esa equidad y esa igualdad y por lo tanto sí nos falta el sabático. También nos falta una representación proporcional y la Yali puso aquí números duros en el consejo técnico, pero yo les diría, imaginen ustedes en el consejo universitario donde somos 8 representantes frente a directores, representantes de estudiantes por cada carrera, representantes de investigadores por cada entidad y facultad, representantes de profesores, representantes de la parte administrativa.
La proporcionalidad en la representación urge y hay que luchar por ello. Nos hace falta poner en operación todo esto, las modificaciones a reglamentos específicos, por ejemplo, el reglamento de posgrado, el reglamento de docencia, entre otros que cada uno identificará de acuerdo a la entidad en la que se encuentra. Por supuesto que esta operación nos falta en las normas, en convocatorias y programas. Por ejemplo, avanzamos en el PAPIT, pero falta también el programa y los lineamientos para las becas postdoctorales, por ejemplo, entre otros. Por mi parte, creo que pues yo le apuesto a nuestra capacidad de reflexión, a ser propositivos y todo, sobre todo innovadores en la construcción de soluciones, de mejoras y sobre todo para identificarnos como parte de esta gran universidad que vive gracias a la participación y labor de cada uno de nosotros en nuestra calidad de técnicos académicos. Muchas gracias y por supuesto que estoy totalmente disponible para quien guste, si considera que puedo ser útil en algo, con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias, doctora Pati. Muy bien, pues agradecemos mucho a las personas participantes de esta mesa, a quienes nos han acompañado y a quienes han participado a través de sus preguntas. Nos ha dado mucho gusto poder verles en sus cámaras, a poder leer sus comentarios y pues nos vemos en la próxima actividad del Encuentro Permanente de Personas Técnicas Académicas. Les recuerdo que la grabación de esta mesa va a estar disponible en el portal del Encuentro Permanente y en YouTube. Y hasta pronto, hasta pronto.